Gracias a Dios que no tan solo nos permitió comenzar, sino también que nos ha permitido terminar. Que el Señor nos dé misericordia cuando regresemos a nuestros hogares. Hay peligros en las carreteras, etcétera, etcétera, pero podamos llegar con bien también a nuestros hogares. El Señor ha derramado su bendición sobre cada uno de nosotros. Ha sido un esfuerzo combinado. Las hermanas que trabajaron allá en la cocina y muy temprano se levantaban para preparar la fruta, el cereal, todos los alimentos, después lavar todas esas ollas, póngase a pensar. Los que trabajaron limpiando los baños y debido a la escasez del agua, pues se hace más difícil la limpieza de los baños. Los que también trabajaron para preparar el campamento durante toda la semana. Y también aquellos que han cantado, las hermanas que compartieron el mensaje de salud ayer en la tarde, y los diferentes elementos que el Señor unió en su misericordia para hacer posible que el campamento tomase lugar y que fuese de éxito. La gloria sea para Él y para Él nada más. Y estoy seguro que el Señor continuará derramando sus bendiciones. Estoy seguro, tanto para el pastor Pérez como para el pastor Enamorado, que los medios económicos continuarán llegando para que la obra pueda realizarse y terminar en victoria. Vamos a tener una meditación en esta mañana. Yo creo que ya hemos predicado bastante. Me imagino que están empachados, porque es tanto alimento, ahora hay que digerirlo, ¿no? Y si el alimento no se digiere, uno se empacha. No se ha hecho ni aún la mitad, no, okay. Pero esperamos también que por la gracia de Dios vayamos a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades y no perdamos esta experiencia. Es fácil con la rutina de los días ir regresando a una experiencia laodicense, no sé si me explico, de profesión pero sin experiencia, de nombre pero sin poder. Mañana usted y yo somos llamados a crecer en nuestra experiencia espiritual. Y el martes tenemos que crecer aún más. Y el miércoles aún más. Porque es el plan de Dios. Y como se nos presentaba en esta mañana, hay poder en Jesús para hacer y terminar la obra en victoria. Si el año que viene regresamos a este lugar, tan solo Dios sabe, que podamos venir con una experiencia superior. Quizás algunos de nosotros no regresemos. ¿Quién sabe si hay personas en nuestro medio que están viviendo el último año de su vida y no lo saben? No olvide, cada día mueren 150,000 seres humanos. Cada día. Eso sin contar guerras ni tragedias, nada más muertes naturales. Cada semana es 1 millón de seres humanos que mueren. Y no sabemos si en nuestro medio hay una persona o personas que no estaremos aquí el año próximo, si es que hay reunión, pues no estamos ya entre los vivos, ya descansamos. Pero si esa es la realidad, que podamos nosotros descansar en Cristo. La mayor tragedia para un ser humano es ir a una tumba sin Cristo. Es la única e inmensa tragedia que un ser humano puede sufrir. La muerte es un enemigo conquistado. La tumba de Jesús está vacía. Esa tumba no lo tiene a Él está en los cielos y Él es Rey de reyes, Señor de señores, pero también es el autor de la vida. Dice el apóstol Pablo claramente en Corintios que la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección también. Pero más triste sería que no vengamos el año próximo porque estamos desanimados o porque el enemigo nos ha zarandeado. Y déjenme decirles, el zarandeo hoy día está ganando intensidad cada día, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del sistema de sostén propio. Dice el apóstol Pablo que el que piense que está firme, mire que no caiga. No nos confiemos porque estamos sentados en estas sillas y hemos escuchado verdad presente, que eso garantiza que el próximo año estemos en Cristo. Esa decisión es diaria.
Nosotros no creemos en una vez salvo, siempre salvo. Nosotros creemos que continuamente el Señor está obrando la salvación en cada uno de nosotros. Y que por la gracia de Dios, cada día nuestro primer pensamiento, nuestras primeras palabras, nuestra primera hora del día sea en contacto y en comunión con Jesús. Ahí está la victoria para nosotros. En Cristo hay victoria. Puede ser que quizás algunos de nosotros no estemos aquí el próximo año. Tal vez el Señor nos ha llevado como misioneros a otros lugares. Quizás nos ha llevado como misioneros a nuestros países donde vinimos. O quizás a otro tercer país. Ya no estamos aquí, ni en nuestro país de origen, pero un tercer país donde Él quiere que nosotros sirvamos. Y si es así, que el Señor nos use poderosísimamente. 4, quizás algunos de nosotros no estén aquí por problemas personales. Una enfermedad, una crisis en la familia. ¿Quién sabe? No nos permita congregarnos el próximo año. Pero si aún usted no puede venir y está en medio de momentos difíciles, otra vez no se rinda. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia humana. Y Él es omnipresente. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pues en esta mañana, gracias a ambos ministerios que se han unido para hacer esto posible, que el Señor les pague y les recompense. Y déjenme decirles, el Señor continuará haciendo milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de las imposibilidades. Póngase a pensar, tuvo un pueblo, casi 2 millones de seres humanos en el desierto 40 años. ¿Sí o no? ¿Sí? Continuamente tenía que suplir todo para el pueblo. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Nada más, arena y aire. Pero no olviden, por el día había aire acondicionado, había una nube que cubría al pueblo. Y como el desierto es seco, pues cuando el sol no nos está pegando, es agradable. La persona no está sudando. Por la noche había luz gratis, más calefacción. Por el día había maná. Póngase a pensar, cada mañana Dios tenía que derramar 250 vagones de trenes de maná para que el pueblo pudiese comer. Me imagino que en la noche los ángeles estarían ocupados en la panadería celestial haciendo todo ese maná. Y temprano en la mañana, ahora lo dejaba caer sobre su pueblo gratis. En el desierto no hay agua, pero al pueblo no le faltó agua. Había suficiente para ellos. Es más, después de 40 años, ¿saben qué pasó con su ropa y su calzado? Me imagino que era americano entonces. ¿Piensan ustedes que esa fue la razón que duró tanto? ¿Era la bendición de quién? No olvide, eran esclavos, ¿dónde? ¿Cuánto tiene un esclavo? Nada. Y el Señor tomó esclavos y los mantuvo por 40 años. Y note, en 40 años no hubo presupuesto. Porque no hubo dinero. Lo único que Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Cuando yo te diga, tú la usas. Y cada vez que Moisés usó la vara bajo dirección divina, las peores crisis, un ejército que los perseguía, un mar delante de ellos, montañas a sus lados, ¿qué pasó con esa crisis? Dios trajo solución. Y mientras era solución para el pueblo, fue sepultura para los enemigos del pueblo de Dios. Y la siguiente mañana vieron los cadáveres flotando y el pueblo alabando a Dios en el otro lado de la frontera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo fue dirigido por profetas, eso nos dice el profeta Amós, ¿sí o no? Que salió por profeta y fue dirigido por profeta. Y mientras la voz profética se mantuvo y el pueblo estaba dispuesto a seguirla, hubo bendición para ese pueblo. Vemos que Dios hizo milagros con esa nación y después los entró a la tierra prometida. Tierra que fluía leche y miel. Le dijo, casas que tú no edificaste vas a tener. Viñas que no plantaste vas a tener. Y donde tú pongas tu pie, yo te lo voy a dar. ¿Cumplió Dios esa promesa?
7 naciones fueron derrotadas delante de un pueblo que no sabía pelear. Pero cuando el general es Cristo Jesús, ¿quién puede ganar? Y vemos que la ciudad más difícil de conquistar era Jericó. La más poderosa, la más fortalecida. Y Dios le dijo, no, todo lo que ustedes van a hacer es simplemente cantar, y van a tocar la trompeta, y el séptimo día 7 veces, y van a gritar una vez. Y mis ángeles van a hacer el trabajo. Pero había una condición. No tomen nada de Jericó. Yo los he mantenido por 40 años, ¿sí o no? Ustedes no necesitan tomar las riquezas de los paganos para vivir. Yo voy a continuar siendo quien va a proveer para ustedes. Pero como usualmente pasa en el pueblo de Dios, hay rebeldes. Hay uno que tomó lo que no le pertenecía. Tomó oro, tomó monedas de plata y un manto babilónico. No olvide, desde entonces ya había mantos babilónicos. Ya la gente se vestía como Babilonia desde entonces. Y todavía no era un imperio mundial, pero ya tenía fama Babilonia en su estilo de vida. ¿Y saben lo que hizo ese hombre? Lo escondió en su casa. ¿Dónde lo escondió? En su casa. Y esa casa recibió juicios divinos. La esposa sabía lo que él había hecho y se unió con él. Los hijos sabían lo que había pasado, porque tuvo que excavar en el centro de la carpa para esconder sus tesoros. Y guardaron silencio. Es decir, que el hacer el mal es incorrecto, pero ser cómplice del mal es tan incorrecto como hacer el mal. ¿A la vista de quién? De Dios. Pero ¿saben que aún en el pecado Dios amaba a Acán y a su familia? ¿No lo destruyó inmediatamente? ¿Podía haberlo hecho? Sí. Es más, debido al pecado de una familia, y repito, de una familia en la congregación, la bendición de Dios se retiró del pueblo. ¿Entendemos eso esta mañana? En el libro 5 de Tomos para la Iglesia dice que hoy día hay muchos Acanes en las iglesias y que debido a su presencia Dios está retirando su bendición de su pueblo. Y no es nada más Acanes en retener diezmos y ofrendas. Hay otros muchos principios que el Señor también nos ha dado a nosotros. Pero vemos que aunque el pueblo fue derrotado en Ai, ahora cuando la noticia llega a Josué, ¿qué sucede? Josué y los ancianos se reúnen y dice que caen de rodillas y con rostro en tierra. Ahora piden la bendición de Dios. Es decir, cuando hay apostasía, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Buscar al Señor en oración, en ayuno y en clamor. Claramente, Ezequiel 9:4 es lo que dice, que los que gimen y claman, no los que se gozan, no los que aplauden por el mal de otros, no los que dicen, qué bueno que yo no estoy ahí. Porque si usted y yo somos sinceros, en nuestro corazón hay mucha apostasía todavía. Hay muchos principios que estamos violando y pisoteando que sabemos y conocemos. Aún aquellos que no los conocemos hemos tenido la misma información y debiéramos conocerlos y practicarlos. Nadie puede tirar piedras. Ni Jesús lo hizo y podría haberlo hecho. Es decir, nuestra misión es la de unirnos con Jesús en el plan de salvación de todo ser humano. Primero los judíos y después los gentiles. Pero eso que es poder de Dios para salvación. No olvidemos nuestro trabajo es dual, dentro y fuera de la iglesia. Hay un mundo que advertir, pero hay una iglesia que reavivar. Y nosotros tenemos que hacer el cambio que queremos ver en otros. No sé si me explico en esta mañana. Dios nunca nos pide algo que primero no nos da. Y como lo tenemos y lo vemos, ahora lo pide de nosotros porque esa experiencia puede ser nuestra a través de Él. Que podamos clamar con voz en cuello, pero al mismo tiempo reconocer que el instrumento necesita realmente ser un canal a través del cual Dios puede obrar con poder para la salvación de aquellos que escuchan nuestro clamor.
y que el Señor pueda traer, como ha prometido y lo hará, un reavivamiento dentro de su pueblo. Noten cómo acá la misericordia de Dios se extendió aún más allá. Mientras que Josué y los ancianos lloraban y gemían, llegó el momento que Dios les dice, no, dejen de orar. Ahora es tiempo de acción. Es decir, hay que orar y gemir, pero llega el momento que tiene que haber acción. Y le dice, levántense, ya no es tiempo de seguir orando. Ahora es tiempo de corregir, porque hay anatema en el pueblo de Dios. ¿Entendemos el balance? Hay misericordia y hay justicia. Si quitamos la justicia, entonces la misericordia simplemente se convierte en una licencia para el pecado. No sé si me explico. Y si nosotros nada más aplicamos justicia sin misericordia, entonces no hay redención para el pecador. El Señor nos llama a poder tener el equilibrio que Él tiene. En la misma forma que obra con nosotros, nosotros podamos obrar con otros. Y le dijo a este hombre de Dios, Josué, levántate, ahora haz lo que tienes que hacer, porque hay anatema dentro del pueblo de Dios. Ahora no es tiempo de orar ni de cruzarse los brazos, es tiempo de acción. Mañana convoca a la congregación, porque mañana te voy a mostrar quién es el culpable. Es decir, Dios le dio 24 horas más a Acán. A ver si este hombre recapacitaba. Y llegó el día siguiente y se congrega la congregación, todavía había tiempo. Ahora seleccionan la tribu de Judá. ¿Todavía había tiempo para Acán? ¿Y qué hizo? Seleccionan la casa. Nada. Y seleccionan la familia. Y seleccionan a Acán. Ahora Dios le hace ver a este hombre su pecado. Este hombre no confiesa su pecado. Este hombre ahora tiene temor por las consecuencias de su pecado. Hay diferencia. Pero era demasiado tarde. Ahora vemos que Dios tuvo que poner fin al pecado y al pecador que tenía el pecado. Y esa obra la Biblia la llama una obra extraña, pero necesaria. Y el Señor hará lo mismo con su pueblo y después con el mundo cuando venga por tercera vez. Entonces el pecado y los pecadores serán erradicados del universo por toda la eternidad. Querida congregación, hermanos, hermanas de diferentes congregaciones e iglesias, que podamos ir a casa y pedirle al Señor que por su misericordia nos ayude a permanecer fieles y nos puede usar como elementos en la terminación de su obra. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Nos quedan aún algunos minutos en la mañana para estudiar algún pasaje bíblico. Y vamos allí el libro conocido del profeta Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Y voy a leer dos versos que todos ustedes conocen. Verso 13 y verso 14. Daniel 8, 13 y 14 dice lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Así que encontramos aquí dos personajes en los cielos. Hay un santo que está hablando y otro santo le hace una pregunta a este santo. ¿Saben quiénes son? Jesús estaba hablando. Y Gabriel le hace una pregunta a Jesús, porque ahora le está dando la visión al profeta Daniel. Y no olvide, quien envía el mensaje es a través de Gabriel. Si usted ve en la Biblia, el 90% de las profecías fueron dadas por Gabriel. Y Gabriel viene ahora y le da la visión al profeta. Y es interesante porque 3 veces en el libro de Daniel, Gabriel le dice algo hermoso a Daniel, que es mi deseo algún día que pueda ser así. Dice, eres muy amado en los cielos. ¿No sería un buen título tener? Eres muy amado en los cielos. Pero no olvides, este fue un hombre fiel. Desde su niñez hasta adulto, se mantuvo fiel al Señor.
Y ahora Gabriel está dando la visión y comienza a darse cuenta que hay imperios mundiales que están tomando lugar. Pero lo que más le extraña es que hay un cuerno pequeño que se levanta y se está portando mal. Y hace guerras contra los santos y echa por tierra el santuario y lo pisotea, y aún las huestes celestiales también hace guerra contra ellos. Y Gabriel dice: Señor Jesús, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que esto tome lugar? Y ahora vamos a ver la respuesta. Primero vamos a ver la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? La palabra sacrificio no forma parte del original, así que no la menciono. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Gabriel está muy preocupado al ver la actitud y la conducta de este cuerno pequeño contra Dios y el pueblo de Dios y las verdades de Dios. Verso 14. Y él me dijo. Note, Gabriel hace la pregunta a Jesús, pero Jesús se la contesta a Daniel. ¿Notamos? Por supuesto, Gabriel está escuchando, pero el interés es lo que pasa aquí en la tierra. Dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que aquí encontramos la profecía de tiempo más larga y extensa de la Biblia. 2300 años. No olvide, un día proféticamente equivale a un año. Y Jesús le dice al final de los 2300 años, ahora comienza una obra de purificación. ¿Dónde? En el santuario. Ahora, usted y yo sabemos que hay un santuario en los cielos. Pero el santuario de los cielos no tiene que ser en sí purificado, porque en los cielos no hay pecados. Lo que se purifica allá es el registro de los pecados que han sido enviados a los cielos. No sé si me explico en esta mañana. Porque allí nadie comete pecados. Pero el santuario ha sido ensuciado o ha sido contaminado debido a los pecados de los seres humanos que por fe han sido enviados al lugar santísimo, primero al lugar santo y después al lugar santísimo. Y el santuario ahora quedaba sucio, quedaba contaminado. Por lo tanto, ahora Jesús hace una obra en el santuario celestial para limpiar no el santuario en sí, sino el registro que se encuentra en el santuario. ¿Me explico hasta el momento? ¿O no están confundidos todavía? ¿No están empachados tampoco? Ok. Pero les hago una pregunta. Realmente la obra de purificación de Jesús, ¿dónde debe tomar lugar? Aquí con nosotros. Dice el apóstol Pablo claramente que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios tiene templo también, ¿dónde? Y el templo de aquí sí está sucio. Y bien sucio. Por lo tanto, ahora la obra de purificación, es más, si usted quiere leer un artículo que es fascinante, al menos para mí lo fue, lea un folletito que escribió el pastor Crozier, se llama El Santuario. Si usted recuerda, después del chasco, él estaba pasando, iban a visitar otra familia que estaba muy desanimada como resultado del chasco, pero no querían ir por la calle, la gente se estaba burlando de ellos, así que se escondieron, iban pasando por una milpa, por un sembrado de maíz, para que no los vieran, y cuando iban en medio de ese sembrado de maíz, ahora se les abren los cielos y contemplan a Jesús como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Dice que esa fue la llave que abrió el entendimiento de aquellos que continuaron estudiando las Escrituras para entender que el evento no era el correcto, aunque la fecha sí lo era, y que tenían que entender la obra que había comenzado allá en los cielos. Si usted lee ese artículo, dice que hay una obra paralela que Jesús hace. Mientras limpia los registros de los cielos, tiene que limpiar también el templo de su pueblo aquí en la tierra. Y hasta que esa obra no esté terminada, la obra de Jesús no puede terminar en los cielos. Porque es una obra paralela. Dice que la obra que realiza Jesús en los cielos, el Espíritu Santo la realiza aquí en la tierra. Es el enviado de Él para realizar esa obra
dentro de su pueblo. Y esa obra es obra de santificación. Esa obra es de victoria sobre el pecado. Esa obra es de perfeccionar nuestros caracteres a la semejanza de Jesús. Esa obra es la de preparar a un pueblo para encontrarse con un Dios santo y no ser consumidos por Él. Querida iglesia, estos textos que acabamos de leer, tan solo la iglesia adventista del séptimo día tiene el entendimiento correcto de ellos. El mundo cristiano, católicos, ortodoxos, evangélicos, no entienden el mensaje. ¿Y saben por qué no entienden el mensaje? Porque no entienden el santuario. La única forma de entender el mensaje en su forma completa es entender el ministerio de Jesús en el santuario, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y ahí vemos una obra completa donde el poder de Dios se manifiesta para hacer que el ser humano caído y en una condición caída no tan solo sean sus pecados perdonados, sino que obtenga victoria sobre esos pecados y ahora pueda ser otra vez heredero del reino eterno. No olvide claramente el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice del 7 al 9 que hubo una guerra ¿dónde? En los cielos estaba Miguel y sus ángeles y estaba también el dragón y sus ángeles que representa Satanás. Y dice que llegó el momento que no fue encontrado lugar para Satanás, ¿dónde? En los cielos. ¿Qué hizo que Satanás perdiera su lugar en los cielos? El pecado que estaba haciendo. ¿Podrá el pecado entrar al cielo entonces? No. El pecado trajo la expulsión ¿de quién? De Satanás y los demonios del cielo. Es más, el pecado trajo la expulsión de Adán y Eva ¿de dónde? Del jardín del Edén. Y no olvide, el jardín del Edén era un pequeño pedazo del cielo que Dios había traído a este mundo. Por eso no podían vivir en el jardín del Edén. Dice que cuando se hizo este planeta y veamos el amor de Dios por cada uno de nosotros, el plan de Dios era extender el cielo. Y tomó una porción del cielo y lo puso en este planeta. Por eso encontramos ahí que estaba el árbol ¿de qué? De la vida. ¿Dónde está ese árbol? Hoy día, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 22. Está en los cielos, es decir, estuvo un tiempo acá, pero hoy día ¿dónde está? Es decir, que antes del diluvio el Señor se llevó el Edén de regreso al cielo. Por eso el árbol de la vida hoy día está en los cielos. Es decir, que por eso Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del Edén. No podían vivir en la embajada del cielo que había en este mundo. Tenían que salir de ese lugar, porque el pecado ahora no podía morar en la presencia de Dios. Ahora, ese pecado que trajo la expulsión de Lucifer y sus ángeles, de Adán y Eva, y que mora en nosotros, por la gracia de Dios, necesita ser conquistado para que nosotros en santidad podamos ahora entrar y ocupar las moradas eternas. Querida iglesia, este es el centro del mensaje adventista del séptimo día. Es mucho más que el sábado, porque hay otros grupos religiosos que guardan el sábado también. Es más, los judíos ortodoxos aún son más cuidadosos en la observancia del sábado que lo que somos nosotros. Pero un sábado sin Cristo no tiene valor. Tan solo en Cristo las enseñanzas bíblicas adquieren valor y relevancia e importancia. Por lo tanto, nuestro mensaje es mucho más extenso que simplemente descubrir verdades que habían sido enterradas por el papado durante la Edad Media. Era parte del plan de Dios que esas verdades fueran restauradas y lo han sido restauradas, pero ahora Dios necesita no tan solo restaurar la teoría de la verdad, necesita restaurar un pueblo en la práctica de la verdad. Y nos damos cuenta cómo el Señor ahora en su misericordia nos ha traído a la existencia. Es decir, el objetivo de este pueblo es vindicar el nombre de Dios. Eso es solemnísimo, iglesia. Que seres humanos degradados por el pecado, 6,000 años de pecado, hemos adquirido una naturaleza pecaminosa. Todos nacimos con ella. No te dije una naturaleza pecaminosa. No dije el pecado de Adán. Eso es pecado original. Eso no es cierto. Nosotros no heredamos el pecado de Adán, heredamos la naturaleza caída de Adán. No sé si me explico en esta mañana. Porque el mundo cristiano ha tenido que inventar este concepto del pecado original para excusar la falta de victoria sobre el pecado. Y por eso piensan que Jesús nació con esa naturaleza de Adán antes del pecado.
porque Él no pecó. Y la única forma que no pecó fue porque tuvo una naturaleza superior y mejor a la nuestra. Como Adán, antes del pecado, su inclinación era a la justicia y al bien. Nosotros nacemos, dice claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 3, somos hijos de la ira. Así que nadie nace corriendo a Dios, nacemos corriendo de Dios. Hijos de la ira. Si somos rebeldes desde que nacemos, en el mismo aire que respiramos, hay rebelión hoy día. Por lo tanto, el Señor ahora diseñó un plan donde dice, yo pondré enemistad, porque esta naturaleza pecaminosa nos inclina al mal. Yo voy a poner ahora un balance, voy a poner que mi gracia, esta inclinación hacia el mal, la corrija y ponga ahora enemistad contra el pecado. Es decir, el hecho de que usted y yo estamos aquí es resultado de que Dios cumple su promesa. Porque usted y yo no deberíamos estar aquí. Usted y yo deberíamos estar en un mall. Usted y yo deberíamos estar en un estadio mirando un juego de pelota o de soccer. Usted y yo deberíamos estar haciendo otras cosas. No teníamos que tener ningún interés en las cosas espirituales. Pero el Señor en su misericordia ha cumplido la promesa de Génesis 3:15. Yo voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pero entre la serpiente y la mujer. Es decir, habrían dos generaciones, habrían dos simientes en el planeta Tierra desde el comienzo de la historia hasta el fin de la historia. Dice, yo voy a poner enemistad. Y la señal es que usted y yo en esta mañana hemos decidido venir a este lugar. Amén. Hemos buscado y preferido las cosas espirituales antes que las cosas materiales. Y ahora vemos que el Señor hoy día, en su deseo, es terminar esa obra para poder poner fin eternamente a la tragedia del pecado. Es decir, el movimiento adventista del séptimo día fue levantado para vindicar por la eternidad el nombre de Dios. Note el mensaje del primer ángel, dice que la hora de su juicio, no tan solo juicio de los seres humanos, juicio de quién también, de Dios. Porque Satanás ha acusado a Dios delante del universo. Y lo ha acusado de que es imposible que seres humanos tengan amor por Dios y lo obedezcan por amor. Si lo hacen es por conveniencia. Si lo hacen es como Job. Mira cómo tú lo tratas, es tu consentido, claro que te va a amar. Y Dios le dijo, quítale todo a Job, menos su vida. Y tú vas a ver que no lo va a hacer. Es decir, el libro de Job, el protagonista no es Job, es Dios. Job no sabía lo que estaba pasando, el universo sí sabía lo que estaba pasando. Y si Job hubiera quedado mal, realmente ¿quién hubiera quedado mal? Porque Dios le había dicho, haz lo que tú quieras y no va a ver que no me va a maldecir. Y Satanás dice, no, te va a maldecir en tu propia cara. Y 2 veces. Y Job se mantuvo íntegro. ¿Vindicó el nombre de quién? De Dios. Por eso está el libro de Job. El libro de Job es el libro de los 144,000. Es la experiencia que tendrá ese grupo de hombres y mujeres al final de la historia sin nada. No olvide, lo perdió todo. Aún su familia dice que lo menospreció. La esposa le dijo, maldícete y muérete. Note, Satanás le quitó lo bueno y le dejó lo malo. Es más, dice que sus empleados escupieron su rostro. ¿Le pasó lo mismo a Jesús? Es decir, Job es un tipo de Jesús. Es un tipo de Jesús. Donde todo lo pierde, todo su soporte humano lo pierde. Y le toca ir a la cruz solo. Pero allí se mantuvo íntegro también. Pero al final del libro, ahora Job otra vez se encuentra con Dios. ¿Y saben lo que hace Dios? Tan solo le hace preguntas. ¿Saben qué preguntas le hace? La creación. Si usted ve las preguntas que le hace, es el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto día de la semana, el quinto día de la semana y el sexto día de la semana. Es decir, lo lleva a la creación. ¿Tú estabas allí cuando yo hice el aire? No. ¿Tú estabas allí cuando yo hice los árboles? No. ¿Tú estabas allí cuando yo hice las estrellas? No. ¿Tú estabas allí cuando yo hice todo? No. Es más, al final Job dice, Señor, mejor me pongo la mano en la boca.
porque he hablado demasiado. Y yo pensaba que te conocía, pero realmente no te conocía. Ahora Dios le muestra la realidad. En el libro de Job usted va a notar que hay dos bestias. Una que sale del mar, que es un leviatán, y otra que viene de la tierra. ¿Se aparece Apocalipsis 13? Oh, ustedes son inteligentes. Y le dice, primero le habla de la bestia que sale de la tierra. Y cómo esta bestia destruye y pone temor en el corazón de los habitantes de la tierra. Tiene poder. Pero después le habla de la bestia que sale del mar. El leviatán. Una serpiente rolliza. ¿Quién es la serpiente? Oye, ustedes son inteligentes, que el desayuno le cayó bien esta mañana. Es decir, le hace ver quién fue el causante de su tragedia. Como una bestia que surge de la tierra y una bestia que surge del mar se han unido. Pregunto yo, ¿seres humanos se unieron contra Job y aún pensando defenderlo lo estaban acusando? ¿Pasará algo parecido con el pueblo de Dios al final de la historia humana? ¿Será perseguido por una bestia que surge de la mar? Y le dicen, pero no tengas problema. Yo controlo ambas bestias. Y yo pongo fin aún al límite del leviatán. Es decir, el libro de Job es un libro profético. No es historia. Está narrado como historia, cierto, pero es un libro profético. Y después Dios le regresa el doble de lo que Satanás le había quitado. Sí, cuando el pueblo de Dios llegue a la tierra prometida, no el doble, 1,000,000 vamos a recibir en comparación con ¿qué? Con las tonterías de esta vida que el enemigo nos quiso quitar. Note, el cielo es un lugar real, iglesia. Es un lugar hermoso, calles de oro, póngase a pensar. Es decir, si es de oro las calles, la economía del cielo está muy buena, iglesia. No hay que preocuparse de desempleo ni de inflación. La economía del cielo es excelente. Es el lugar para ir. Este mundo está gastado. Este mundo está feo. Aún dice que la naturaleza gime bajo el peso del pecado. Dice que los animales están muriendo hoy día como resultado del aumento de la pecaminosidad en el ser humano. Nos dice el consejo sobre el régimen alimenticio. Y con eso no podemos comer esos productos. ¿Han escuchado de la vaca loca? ¿Han escuchado del flujo de las aves? ¿De la fiebre porcina? ¿Han escuchado las noticias donde los miles y miles de peces amanecen flotando en los ríos y en las costas? Donde los aves volando caen a la tierra por miles y mueren. La razón de todo eso es que usted y yo continuamos pecando y el peso del pecado está destruyendo literalmente el planeta Tierra. Por eso no podemos comer esos animales ni los productos derivados de ellos. Por eso en California hicieron un restaurante nuevo, se llama El Pollo Loco. Claro, que se come ese pollo se pone loco. No sé si algunos se lo han escuchado. En California. Digo, excelente nombre. A ver si la gente se le abren los ojos. No, pero la gente va a... En Houston también hay pollo loco. Ah. ¿Es de Sinaloa? Oh, ok. Es decir que hoy día la naturaleza sufre como resultado del pecado del ser humano. ¿Han escuchado del calentamiento global? Claro que sí. El calentamiento global que hoy día nos habla la prensa y la radio no es real. Es decir, está tomando lugar el calentamiento global, pero no es por el consumo de la gasolina. Eso lo están usando como un medio de destruir las economías de los países ricos y poner impuestos al mundo entero. Es muy poco, es menos del 5% de la atmósfera es dióxido de carbono. El planeta se está calentando porque el sistema solar entero se está calentando. El sol
Estás teniendo reacciones como nunca antes en la historia. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer con eso. Así que cuando la prensa hable de calentamiento global, no crea en lo que están diciendo. Es un medio de controlar las economías y las naciones ricas. Y por eso han hecho tratados. El tratado famoso de París, que hicieron en diciembre del año antepasado, saben que está basado en la encíclica de Francisco I que se llama Laudato Si. Cuando esa encíclica salió en junio, en diciembre, y no se lo... Yo se lo puedo mostrar en documentos católicos. Dice, el documento de clima en París del año 2015 es el resultado del esfuerzo de Francisco I para traer ahora un balance ecológico mundial. Ellos mismos lo reconocen y el mundo entero, cristianos, budistas, hindúes, musulmanes, ateos, todo tipo, firmaron ese tratado en París, reconociendo el liderazgo no tan solo espiritual, sino político del papado. Pero note, ese tratado que es de carácter ecológico tiene una cláusula, la cual está pidiendo un día de descanso para el planeta. No le han puesto nombre todavía, pero usted y yo sabemos cuál es. Querida iglesia, es tiempo de permitir que el sumo sacerdote, bajo la obra del Espíritu, termine la obra en nosotros. Porque el tiempo es corto. ¿Saben cuándo va a haber calentamiento global? Cuando Cristo venga otra vez. El planeta se va a calentar y bien caliente. No va a haber frío. Mire el Señor cómo nos bendijo este fin de semana. Él sabía que no iba a haber agua y nos trajo un clima agradable y fresco. Gloria a Dios por eso. Pero cuando Jesús venga va a haber calentamiento global como nunca lo hemos visto. Es el calentamiento global que tenemos que prepararnos para no participar de él. Porque el Señor tendrá planes diferentes para su pueblo. Leo esta declaración tomada de manuscritos. Dice, el propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo es preparar a un pueblo para que permanezca fiel durante el tiempo del juicio investigador. ¿Qué está tomando lugar en los cielos hoy día? ¿Y cuál es el deber del pueblo? Permanecer fiel. Usualmente, voy a ser fiel cuando venga la prueba. No, tenemos que ser fiel hoy antes que llegue la prueba. Jeremías dice, si con los de a pie te cansaste, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Jeremías 12:5. Es decir, que si hoy día en las pequeñas pruebas, cuando hay desavenencias, cuando hay diferencias de opinión, en casa o en la iglesia o en la comunidad, hoy día frente a esas pequeñas pruebas nosotros reaccionamos carnalmente y no permitimos que el Espíritu de Dios nos lleve a una experiencia positiva y una experiencia de victoria sobre nuestros rasgos de carácter defectuosos, que nos va a hacer pensar que cuando nos pidan la vida lo vamos a hacer. Si hoy día no somos fiel con el 10%, lo vamos a hacer con el 100%. Si hoy día no somos fiel con el 7% de la semana, lo vamos a hacer cuando sean los 7 días para ser fieles. ¿Entendemos esto, iglesia? Así que el propósito de Dios dando el mensaje del tercer ángel era preparar un pueblo para que permaneciese fiel durante el tiempo del juicio investigador. La señora Juárez contesta la pregunta, se le hizo, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? Y contestó, es el mensaje de la justicia de Cristo. Es más que fechas, es más que lugares, es más que poderes religiosos y civiles. Es un pueblo cubierto de la justicia de Jesús. Ese es el meollo, ese es el centro, ese es el fundamento del mensaje del tercer ángel. Y tenemos que entenderlo no tan solo desde el punto de vista profético, sino la aplicación espiritual a nuestras vidas. Llegará el momento en la historia humana donde habrá un grupo de hombres y mujeres que habrán rechazado la obra completa del Espíritu Santo. Por lo tanto, no van a arrepentirse más de sus pecados. Seguirán pecando y pecando y pecando. Irán de mal en peor, dice la palabra. Y no van a enviar sus pecados más al lugar santísimo, porque la obra del Espíritu ha sido rechazada. Quien nos lleva al arrepentimiento, a la confesión, al abandono y a la victoria sobre el pecado es la obra del Espíritu. Pero va a haber otro grupo de hombres y mujeres que por la gracia de Dios
han obtenido la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, no están enviando sus pecados al lugar santísimo ya. Y ahora Jesús no va a tener trabajo para hacer. Se va a poner un letrero, un rótulo allá en la puerta del lugar santísimo. Se cerró por falta de negocio. Ya no hay pecados. Los pecadores no se están arrepintiendo. Los santos no están pecando. No hay razón para Jesús estar en el lugar santísimo. Y se pondrá allí el letrerito. No más trabajo en el lugar santísimo. La obra ha terminado. Querida iglesia, ese es el momento que este servidor espera. Este mundo es una tragedia continua y perenne. Las cosas van de mal en peor. Antes usted podía venir a los Estados Unidos y descansar, pero ya no hay descanso acá tampoco. Saben, la vida en este país es artificial. Es una vida de estrés. Es una esclavitud como la de Egipto, porque el faraón ya ni paja nos está dando. Pero tenemos que producir lo mismo, no sé si me explico. Jesús dice, un reino dividido no puede permanecer. Esta nación está más dividida que nunca. Dividida por raza. Blancos, negros, hispanos, asiáticos. Todos esos grupos étnicos están en pugna, en rivalidades, sobre todo en las grandes ciudades, por territorios. Una nación que está dividida como nunca antes en género. Hay hombres, mujeres y gente en el medio. Que ni son él ni ella, son it. Están en el medio. Una nación dividida en estatus económico. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Más que nunca en los más de 200 años de historia de esta nación, las clases sociales están bien marcadas y divididas. Un país dividido en estatus inmigratorio, con papeles y sin papeles. Una nación dividida políticamente. Es decir, la nación se está polarizando. No sé si me explico con esa declaración. Como el mundo se está polarizando. Dividida políticamente, una nación que está en guerra casi. No olvide, la señora Juárez dice que viene otra segunda guerra civil para este país. En el año 1899 lo dijo. No se refería a la guerra civil. Hacía 34 años había pasado esa guerra civil. Dice, los hombres de dinero van a manipular el comercio. La economía va a colapsar. Ahora van a comprar mucho con poco dinero. Es decir, muchas posesiones con el dinero que ellos tienen. Y son los únicos. Pónganse a pensar, en este momento, 1% de la población de Estados Unidos controla el 55% de la riqueza de este país. Sí, el otro, que es 99%, creo que usted está ahí, yo por seguro estoy ahí. Tan solo tenemos 45% del resto de la riqueza de este país. Dice, van a manipular y ahora después van a vender a altos precios. Eso traerá, sobre todo en las ciudades, disturbios y hambre. ¡Hambre! Y miseria como nunca se ha visto. Dice que las masas ahora oprimidas se levantarán. ¿Cómo se llama eso? Revolución. Anarquía, guerra civil, se levantarán en defensa de sus derechos. Ya lo estamos viendo. Continuamente hay marchas en defensa de ¿qué? De derechos. Ahora todos tienen derechos. Pero note, dice que Jesús nunca reclamó sus derechos. ¿Entendemos eso? Sus derechos fueron pisoteados, ignorados, violados. Y él se mantuvo en el espíritu correcto. Noten, Jesús fue entregado a las autoridades civiles por el poder religioso. Eso quizá no lo entendemos nosotros, porque eso nunca nos ha pasado a nosotros. Bueno, quizá le pasó al hermano Reyes allá en Cuba, donde las autoridades religiosas entregaron a Jesús a las autoridades civiles, ¿sí o no? El juicio tomó lugar en la noche, lo cual era prohibido en Israel.
Cuando el sol se ponía, las cortes se cerraban. Pero a la medianoche, Jesús fue arrestado, lo cual era ilegal. Y no hubo cargos en su arresto. No le dijeron, no, te estamos arrestando porque tú hiciste esto. No, venimos a arrestarte. Y venían con palos y piedras. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Un momento, nosotros no nos congregábamos todos los días en la iglesia y hablábamos y yo les predicaba. Uno de sus discípulos lo entregó y lo llevan a Pilato en la mañana. Pilato no le ofreció desayuno a Jesús. La noche entera no durmió, pero fue abofeteado, fue escupido, fue vejado. Pilato lo azota, aunque dice, este hombre no ha hecho crimen. Las autoridades civiles reconocen que este hombre no ha hecho crimen 3 veces, no una vez, 3 veces. Dice, yo interrogué a este hombre y no he hecho crimen, es más, le aplica torturas. ¿Saben lo que está haciendo Estados Unidos hoy? Allá en la base de Guantánamo sobre todo. Torturas. Pilato le aplica torturas a Jesús. Dice que toda la guardia romana se reunió. Aquellos hombres toscos, rudos, que odiaban a los judíos. Para un romano, uno de los peores lugares que podía servir a su ejército era en Israel. Porque los judíos los odiaban a ellos y los mataban cada vez que podían. Si usted recuerda, había uno de los discípulos, era un celote, es decir, era un guerrillero, era un sicario. Estos hombres tenían puñales guardados dentro de sus túnicas y cuando se encontraban con un soldado romano, que no había nada más 1 o 2, sacaban y los mataban y dejaban ahora que su vientre fuera rasgado y que todas sus vísceras saliesen como señal del odio y el desprecio hacia los romanos. Y los romanos odiaban a los judíos también. El peor lugar para que un soldado romano sirviese era en Israel. Habían dejado su familia, habían dejado sus hijos y todo ese odio y todo ese rencor se puso sobre Jesús. Oh, el precio que se pagó por nuestra salvación. Lo vistieron de púrpura. ¿Saben quiénes usaban púrpura nada más? Los reyes. Corona, pero no de oro, de espinas, y la clavaron en sus sienes. Lo cubrieron, lo abofetearon. ¿Quién es el que te está abofeteando? Tú eres profeta, dinos, ¿quién te está abofeteando? Jesús guardó completo silencio. Como cordero fue llevado a donde. ¿Por quiénes? Por nosotros. Después de la tortura, dice Pilato, este hombre no hay crimen. Y la nación, dirigida por sus líderes, 3 veces pidió la muerte de Jesús. Jesús dice, si eso lo hicieron con el palo verde, ¿qué no harán con el palo seco? Vemos que en ese momento la gloria de Dios se reveló en Cristo Jesús. Es más, Pilato dice, oye, mira todas las acusaciones, ¿no tienes nada para defenderte? Entonces yo no. Mi reino no es de este mundo. Para esto yo he venido. Para esto yo he venido. Gloria a Dios. Termina la cita diciendo, por esta razón, sí, el propósito de Dios en el mensaje, el tercer ángel, preparar un pueblo que permanezca fiel durante el juicio investigador. Dice, por esta razón se han establecido casas publicadoras, escuelas, sanatorios, restaurantes, salones de tratamientos y fábricas de comida. El propósito es que se lleve adelante la obra en estas líneas de trabajo bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Es decir, Dios nos dio todas estas instituciones ¿para qué? Para preparar un pueblo para permanecer fiel durante el tiempo del juicio investigador. Tristemente, como estas instituciones no han seguido el plan de Dios, las hemos ido perdiendo una a una. Una a una. Hace 1 año y medio, ¿qué pasó con la Review and Herald? Se cerró. Hace un mes atrás, el hospital de Gualaguala y la clínica. ¿Qué pasó con el colegio Madison? Se cerró. ¿Qué pasó con Atlantic Union College?
se cerró. Es decir, que a medida que estas instituciones Dios las levanta y las bendijo por un tiempo, mientras fueron fieles, ahora a medida que se han alejado del plan de Dios, no hay razón de su existencia y el Señor ahora permite el fracaso. Pues es un oprobio instituciones en deslealtad. Es mejor que no existan con el nombre de adventistas del séptimo día. Ahora Jesús viene a este mundo. Y cuando Jesús vino a este mundo, vino con el objetivo de reflejar el carácter de ¿quién? De Dios. Sí, Él vino a vindicar a su Padre. ¿Qué carácter tenía la nación de Israel de Dios? Y era el pueblo de Dios. Era severo, era estricto, era vengativo. Y Jesús vino a demostrar el carácter de Dios. Y antes que venga por segunda vez, vendrá otra vez para revelar el carácter de Dios a través de su pueblo. Claramente en Apocalipsis 18 encontramos ahí el fuerte pregón, ¿sí o no? Dice que la gloria de Dios, ¿qué hace? ¿Qué gloria va a ser esa? El carácter. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y cuando Moisés ahora contempla la gloria de Dios, ¿sabe lo que dice? Fuerte, misericordioso, piadoso, benigno, bondadoso, que perdona la maldad a millares, pero no tendrá por inocente aquel que continúa pecando. Si lo que observó no fue la gloria de la manifestación del poder de Dios, lo que observó fue la gloria de la belleza del carácter de Dios. Y esa gloria al final de la historia humana otra vez será mostrada al mundo entero. Toda nación, tribu, lengua y pueblo podrá escuchar y observar la gloria de Dios en un pueblo que ahora refleja su carácter. Y cada día tenemos que permitir que esa obra avance en nosotros, querida iglesia. No nos queda mucho tiempo, tan solo Dios sabe el tiempo. Pero las evidencias nos hablan claramente de que es tiempo de que nosotros, por la gracia de Dios, podamos ahora avanzar de victoria en victoria a la victoria final. Al mismo tiempo, Mensajes Selectos, primer tomo o volumen, página 241, dice que ni uno en 100 de nosotros entiende el plan de salvación. Póngase a pensar eso. Ni uno en 100 de nosotros entiende el plan de salvación. Dice que es el tema donde más debiéramos nosotros indagar e investigar. Debiéramos conocerlo y pedir que la teoría de esa verdad ahora se haga práctica y realidad en nosotros, para no tan solo que nos beneficie a nosotros, sino que ese evangelio se convierta en lo que es, porque el evangelio significa buenas nuevas. Pero tienen que ser buenas nuevas para mi esposa. ¿Sí o no? Sí, es decir, ella tiene que ver que el mensaje hace que yo sea buenas nuevas ¿para quién? Tienen que ser buenas nuevas para mis hijos también. Es más, aún para mi perro. Si yo sigo pateando al perro, ¿es buenas nuevas para el perro? No, es decir, aún el perrito se tiene que dar cuenta que las buenas nuevas ha impactado el dueño. Mis vecinos lo tienen que ver, mis compañeros de trabajo lo tienen que ver, mis hermanos de la iglesia lo tienen que ver. Es decir, que ni uno en 100 entendemos el plan de salvación. Ahí tenemos tarea. Ahí tenemos que ir a casa a entender y a comprender y a beneficiarnos de ese plan de salvación. Claramente, el conflicto de los siglos en su último capítulo dice que a la luz de la cruz se explicarán todos los misterios del universo. Por la eternidad estaremos estudiando ese plan de salvación. ¿Y qué maestro vamos a tener, El maestro que va a tener en sus cuerpos las evidencias de su amor por nosotros. De que a la luz de la cruz se van a explicar todos los misterios. No tan solo se nos dice eso, sino que también se nos hace ver que nuestro conocimiento y amor y aprecio por Dios irá en aumento cada día. Oh, querida iglesia, usted y yo tenemos que formar parte de ese grupo. Tenemos que entender ahora el santuario, porque el santuario es simplemente el ministerio de Jesús a favor de cada uno de nosotros.
Claramente, en Evangelismo, página 166, se nos dice que el entendimiento correcto del santuario es el fundamento de nuestra fe. Note, la comprensión correcta, no cualquiera. Correcta del santuario es el fundamento ¿de qué? De nuestra fe. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es más, si usted ve los libros de Daniel y Apocalipsis, están basados en el santuario. Daniel, obviamente, Daniel 8:14 es el centro del libro de Daniel. Es profecía, pero también ¿qué es? Santuario. Santuario. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Dios juzga. Profeta, pero que habla ¿de qué? Del santuario. Del santuario. Por lo tanto, el centro del libro de Daniel es profecía, correcto, pero está basado en la obra de Jesús en el santuario. Si vamos a Apocalipsis, lo mismo. Capítulo 1, Jesús está en los candelabros. ¿Qué lugar es ese? El lugar santo. Ya el atrio pasó. El atrio significa la obra de Jesús en la tierra. Capítulo 8 está en el altar de incienso. ¿Qué lugar es ese? Lugar santo. Capítulo 11 está en el lugar santísimo porque está el arca del pacto. ¿Qué lugar es ese? Bueno, ya se los dije a ustedes. El lugar santísimo. Es decir, que la profecía de Daniel y la profecía del Apocalipsis se mueve a medida que Jesús se va moviendo en su obra de salvación. Tienen que ir ambas juntas. Profecía es más que fechas y que nombres y que datos y que lugares. Profecía es una experiencia en el plan de salvación con Jesús. Quien dirige la historia, pero también quiere dirigir nuestras vidas y limpiarnos y purificarnos del pecado. Como usted ve, el santuario se movía del este al oeste. Y la profecía también. El primer imperio es Babilonia, ¿sí o no? Después Medio Persia, estamos yendo hacia el oeste, ¿sí o no? Después Grecia, estamos yendo más hacia el oeste, ¿sí o no? Después el papado, estamos yendo más hacia el oeste, ¿sí o no? Después viene Estados Unidos en la profecía. Nos estamos moviendo más hacia ¿dónde? Hacia el oeste. Es decir, la profecía se mueve en la dirección que se mueve Jesús en el santuario. Del este al oeste. ¿Y dónde está mirando el mundo cristiano hoy día? No al oeste, está mirando al este. Cuando habla de profecía, mira a Israel. En Israel se van a cumplir las profecías al final de la historia humana. Israel no tiene nada que ver con las profecías. Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios en el año 34. Por eso Satanás mantiene continuamente el Medio Oriente en acción para engañar a la gente, ¿no? Y se va a construir el templo y van a hacer los sacrificios otra vez. Y el anticristo se va a levantar, un falso anticristo otra vez allá entonces, y le va a hacer guerra a los judíos y se va a unir con los chinos y con los rusos y Estados Unidos y el occidente se van a unir y es la tercera guerra mundial. Es muy bonito si fuera Hollywood, pero Hollywood no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que debemos mirar hoy día al oeste, donde Jesús se encuentra y la profecía se está cumpliendo. Por eso en esta nación de abajo de sus narices se están cumpliendo los eventos finales y el mundo evangélico ni cuenta se da. Está mirando allá, al oriente. ¿Qué en cuanto a la medicina? ¿Qué medicina están buscando la gente hoy día? Al oriente. La medicina alternativa, la medicina pagana de los chinos. ¿Qué en cuanto a la economía? ¿Dónde están mirando la gente hoy? ¡China! Vaya a Walmart, todo lo que está en Walmart, ¿de dónde viene? La economía está en el este otra vez. ¿Entendemos cómo el enemigo ha dirigido la atención del mundo en la dirección opuesta? Y nuestra misión es decirle al mundo, no es el este, ¿es de dónde? El oeste, donde se encuentra Jesús. Donde debemos nosotros estar mirando. El Señor nos ayude en esta mañana. El Señor nos ayude en esta mañana a identificarnos con Jesús donde Él se encuentra en este momento. Y decir, Señor, necesito la intervención divina en mi vida. Cada momento. Se nos ha dicho claramente que no debemos pasar una hora sin orar. ¿Sí? Ese poder omnipotente tenemos que asirnos de Él y no soltarlo. Porque usted puede tener quizás una hora de comunión con Dios en la mañana, pero si se va a su trabajo y a la rutina del día y no mantiene esa unión, esa conexión, en algún momento vamos a caer. Nos ha pasado. Momentos bonitos en la mañana, nos sentimos conmovidos, nos sentimos ungidos del Espíritu Santo
Y al mediodía ya estamos otra vez como la bestia, rugiendo y dañando, porque tenemos que mantener nuestra comunión con Jesús. A través de esa comunión el Señor ahora se ha comprometido en hacer y terminar la obra en su pueblo. Y entonces pronto, iglesia, podremos ver que el sumo sacerdote se quitará sus vestiduras sacerdotales y ahora se pondrá sus vestiduras reales. Pondrá a un lado la obra del lugar santísimo y ahora podrá venir a un pueblo que le ama, le espera, para comenzar una eternidad maravillosa con Él. Que cada uno de nosotros y nuestras familias estemos ahí. Pero no tan solo nosotros y nuestras familias, eso sería egoísta. Hay millones de seres humanos que no conocen a Jesús. Hay seres humanos que viven engañados en sistemas religiosos engañados. O simplemente viven sin ninguna realidad de las cosas espirituales. Que por la gracia de Dios podamos llegar a ellos y compartir este mensaje de salvación. Y ellos, juntos con nosotros, podamos entrar a las realidades eternas y comenzar a disfrutar de lo que será más que maravilloso, lo que no ha subido a mente humana, ojo humano no ha observado, oído no ha escuchado, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Señor nos bendiga.